Lo que habíamos hecho la clase anterior al final, y brevemente mencionamos lo que era el conjunto de polinomios. Entonces tenemos sumas desde la forma a0 más a1x más a2x cuadrado hasta nx a la n. Y mencionamos, voy a escribirlo por aquí, en realidad una forma de escribir el espacio de polinomios que es sencillo para hacer algunas operaciones, es escribirlo como sumas infinitas, pero eso sí, donde la mayoría de términos son cero. A su va a ser cero, salvo para una cantidad finita de valores. De valores o índices KN. Y eso nos ayuda para la hora de sumar, porque al tener sumas finitas, bueno, había mencionado en la clase anterior una diferencia entre cuál es grado más pequeño. Si fuera el mismo grado, la suma tiene esta forma, si son grados diferentes, la suma tiene otra forma. Pero lo bueno de tener esta forma es que si uno tiene que P de X es sumatoria de los A's, y tiene un polinomio Q, que es sumatoria, digamos, que de B's, nosotros podemos definir muy fácilmente la suma. P de X más Q de X sería el polinomio con coeficientes A sub K más B sub K. Y bueno, es fácil ver que si una cantidad finita de valores de los P's son diferentes de cero y una cantidad finita de los Q son diferentes de cero, entonces a la hora de sumarlos, para que AK más BK sea diferente de cero, es necesario que alguno sea diferente de cero, ¿verdad? Porque sabemos que si AK igual cero, igual a BK, entonces claramente la suma también sería cero. Y esto solo pasa, y el contrario solo pasa una cantidad finita de veces. Entonces puede tener más términos no cero, pero sigue siendo finito, que eso es lo importante para decir que estamos hablando de un polinomio. Y habíamos mencionado, bueno, que hay el producto escalar, lambda por p de x, tiene la forma k igual 0 hasta infinito, de lambda veces a la k por x a la k. Entonces, sabemos que f de x, el conjunto de polinomios, es un espacio vectorial. ¿Verdad? Esto es espacio vectorial. Espacio vectorial sobre f. Y es más, prácticamente la definición lo que nos va diciendo es que este conjunto de polinomios son elementos que son combinaciones lineales de 1, el polinomio x, el polinomio x al cuadrado, el polinomio x a la 3, y así sucesivamente. O sea, el conjunto de x a la n, tales que n está en. Y aquí, pues, recordar que x a la 0 sería 1. Entonces, recordando que cuando hablamos de combinación lineal siempre involucramos una cantidad finita de valores. Siempre que tengamos una combinación lineal estamos hablando de una cantidad finita de valores. Entonces, esto nos permite decir, bueno, hay varios índices, tomemos el más grande, que es diferente de 0, y ese es el que definimos como el grado. Entonces, ahorita vuelvo a mencionar lo del grado. Me importa también recordarles una cosa. Entonces ya hemos trabajado muchos espacios vectoriales, pero el de polinomios es especial en un sentido, y es que tiene un producto, ¿verdad? Recuerden que existe un producto en f de x. Bueno, ¿cómo es ese producto? De momento voy a ponerlo así. Si tenemos p de x
y lo multiplicamos por q de x, y aquí estoy considerando estos mismos con coeficientes A y coeficientes B. Entonces, lo que necesitamos determinar es, bueno, ¿cuál es el polinomio producto? Bueno, en primer lugar, es un polinomio, y como polinomio tiene coeficientes, ¿verdad? Entonces, lo que hay que decir es, bueno, ¿quién es C sub k? ¿Quién es C sub k? Y el producto de polinomios, queremos que, entre otras cosas, sea distributivo. Entonces, en realidad, uno partiría de eso. Y hay una regla básica que a uno le gustaría que si uno multiplica x a la n por x a la m, uno le gustaría que esto fuera x a la n más m. Esa es la primera regla básica. Y la otra que nos gustaría sería la distributividad. ¿Verdad? Que si P1 más P2 es multiplicado por un Q, que esto sea lo mismo que P1Q más P2 por Q. Bueno, también va a haber asociatividad y otras cosas. Pero, ¿cómo entonces multiplicamos los polinomios? Tal vez, bueno, yo me imagino que todos han multiplicado polinomios en algún momento, algún ejemplo específico, entonces no debería ser un problema. Si uno tiene 1 más x por 1 menos x a la 2 más x a la 3. Uno lo que dice es, bueno, el 1 va con este 1, va con este 2 y con este 3. Uno tiene 1 menos x cuadrado más x a la 3. Todo esto con el primer 1. Y luego por distributividad, se multiplica el x. Tendría más x menos x al cubo más x a la 4. Entonces este es el primer paso y luego uno a veces tiene cancelaciones. En este caso tenemos el 1 a solo, tenemos una x. Vemos que el x cuadrado aparece solo a la izquierda, pero el x a la 3, un lado aparece como x a la 3, otro menos x a la 3. Entonces se va a cancelar y nos queda solo, nos quedaría x a la 4. Por lo menos hasta cierto nivel entendemos cómo funciona el producto de polinomios. El producto de polinomios se pide que sea distributivo. Entonces, ¿qué pasa si multiplicamos esta sumatoria con una sumatoria de los b's? Bueno, básicamente la distributividad nos daría una sumatoria. Voy a ponerlo así de momento como suma doble. A sub i, b sub j, x a la i más j. Entonces, digamos entre comillas, esto es lo que queremos. Hay que formalizarlo un poquito, porque cuando hay una doble sumatoria, bueno, hay primero que tener cuidado qué significa esa sumatoria, aunque recordando al mismo tiempo que son términos finitos, ¿verdad? Porque en realidad aquí nosotros podemos decir, bueno, llega hasta n y este llega hasta m, porque son finitos, y así tenemos una suma doble, pero finita. Entonces se podría trabajar con esa notación. Pero en realidad, para determinar los coeficientes, la respuesta está aquí. Nosotros queremos que esto sea un polinomio que tiene la forma 0 hasta infinito, k igual 0 hasta infinito, de c sub k por x a la k, ¿verdad? Queremos que sea un polinomio, queremos poder describirlo. Entonces necesitamos poder decir, bueno, ¿cuál es este valor? Y este valor es el compañero de x a la k, ¿verdad? Y vean que en esta sumatoria, el coeficiente es i más j, ¿verdad? Entonces, si queremos el término de grado k, necesitamos que i más j sume k.
Entonces la definición es la misma que conocemos desde antes, es distributividad, pero la forma que se puede expresar es tomando C sub k como la suma de todos los índices IJ que sumen K. ¿Y cuáles son los índices IJ que suman K? Bueno, 0 más K, 1 más K menos 1, 2 más K menos 2, y así sucesivamente. Entonces, esto es A sub 0 por B sub K, más A sub 1 por B sub K menos 1, A sub 2 por B sub K menos 2, y así hasta llegar al converso, hasta A sub K B0. Bueno, esta es la fórmula de cómo tenemos el producto de polinomios, pero lo importante es ver que eso es, en realidad es pura distributividad. Entonces, ¿qué satisface el producto de polinomios? Porque fx con el producto es un anillo. Ahorita recordamos un poquito qué significaba eso. Es un anillo. Bueno, con el producto y en realidad y la suma. El producto es lo que lo diferencia del espacio vectorial. Con el producto de suma es un anillo, que es conmutativo y tiene unidad. Como espacio vectorial, la suma es asociativa tiene neutro, tiene inversos y también tiene conmutatividad. El producto se distribuye con la suma. Es una propiedad. Se pide que sea asociativo. Y esto ya lo hace un anillo. El anillo era eso, que tenemos un producto distributivo y asociativo. Pero nos dan dos palabras adicionales aquí, que es conmutativo y tiene unidad. Hablemos de la unidad. Unidad es más sencillo. 1 por P de X es igual a P de X, que es lo mismo que P de X por 1. Y eso es muy fácil de ver. ¿Por qué? Porque si tenemos, de nuevo, el polinomio P de X es suma de los A's, y 1 es el polinomio que es suma de los B's. Bueno, aquí lo estoy escribiendo como suma de los B's para usar la fórmula, pero en este caso tendríamos que B sub 0 es 1, mientras que B sub K es igual a 0 para K mayor a 1, mayor a o igual a 1. Y entonces eso nos dice que el producto tiene la forma sumatoria desde K igual 1 desde igual a 0 hasta infinito de C sub K, X a la K, donde C sub K es igual a sub 0 por B sub K, más A sub 1 por B sub K menos 1, hasta acá por B sub 0. Y por lo de arriba tenemos que este amigo es 0, el B sub K es 0. Tenemos que el B sub K menos 1 es 0, mientras que este aquí es un 1, entonces termina siendo el mismo A sub K. Eso no es de forma sencilla. Y lo otro que tiene es la conmutatividad. Eso no es parte de ser un anillo, pero también tiene esa propiedad que P de X por Q de X es igual a Q de X por P de X. Y eso es sencillo. Básicamente, si uno usa la fórmula que define el producto, lo que está diciendo esta fórmula, C sub K,
Voy a ponerlo de esta forma, es la suma desde igual 0 hasta acá, de A sub I por B a la K menos I, pero en realidad la forma como está escrito es para que estos dos índices sumen K, ¿verdad? Entonces aquí podemos escribirlo también como la suma, desde igual 0 hasta N, hasta K, de A sub K menos I por B sub I. Y por último, bueno, esta suma en este producto hay conmutatividad porque en el cuerpo hay conmutatividad. Bueno, algo que es bueno saber, aquí usamos la palabra anillo, no es una palabra que vayamos a usar mucho, pero es bueno recordar, el anillo cubre estas propiedades que están en negro, negro, asociatividad, neutro, inversos y conmutatividad, eso sí, con la suma. Y el producto, pues lo que se pide nada más que distribuye y sea asociativo. Tenemos unidad y es conmutativo. Bueno, estamos diciendo que que los polinomios son un espacio vectorial. Vean que hay ciertas características que ya tenemos antes. Espacios vectoriales con producto, las matrices y las transformaciones lineales. Por ejemplo, este comportamiento ya lo habíamos visto antes. Y vale la pena mencionar, porque eso sí tiene un nombre. Entonces, resulta que un espacio vectorial es a su vez un anillo, y que el producto lambda x por y es igual a lambda por x por y, punto, se llama un álgebra. Entonces, esta palabra no la vamos a estar usando mucho, pero es bueno que la conozcan. Y en las matrices, las transformaciones lineales, los polinomios son álgebra. Las matrices, bueno, las matrices, eso sí, cuadradas, ¿verdad? Porque en general no siempre tienen producto definido. Las transformaciones también, pero de nuevo, cuadrado quiere decir que estamos hablando de operadores lineales. Y los polinomios son un álgebra con identidad. Y los polinomios también son álgebra conmutativa. F de x es un álgebra conmutativa. Entonces, la diferencia de este con las otras álgebras que hemos trabajado es que esta es conmutativa. No, esa es la primera diferencia. Ahorita vamos a dejar un poco de lado lo de espacio vectorial y vamos a entender un poquito las propiedades algebraicas como anillo que es. Entonces, vamos a decir el anillo f de x es similar al anillo z. Entonces, similar, bueno, comparte muchas propiedades, pero hay que ir desarrollando un poquito esas propiedades para ver qué va a ir significando esa semejanza, esa similaridad. Veámoslo entre comillas. Recordemos la definición de grado. Entonces, si p de x es un polinomio,
se define el grado de P. Usualmente algo así, grado de P, que por definición lo que vamos a tomar es el máximo de los n's en n, tales que a su n es diferente de 0. Habíamos dicho, esta definición sirve solo si P no es 0, ¿verdad? Si P no es 0. Esto ocurre si P no es 0. Y si P es 0, definimos su grado como menos infinito. Entonces, les había comentado un poco de por qué menos infinito. Hay fuentes donde no lo definen. A veces dicen, 0 no tiene grado. Y tiene sentido hasta cierto punto, pero por algunas propiedades es más conveniente definirlo como menos infinito. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Definirlo como menos infinito. Si el grado de P es menor o igual que 1, decimos que P es constante. Si el grado de P es 1, ¿verdad? Es menor o igual que 1, quiere decir que P, perdón, si el grado es menor o igual que 0, decimos que es una constante. O sea, si, eso quiere decir que P de X, ¿no? ¿Sí? P de X es el polinomio C. Entonces, si C es diferente de 0, el grado de P es precisamente 0, ¿verdad? Si C es 0, pues el grado es menos infinito, que también es menor o igual que 1. Cuando el grado es precisamente 1, decimos que P es lineal. Ese es el P de X es igual a mx más b. Mientras que si el grado es 2, entonces decimos que P es cuadrático. Este es P de X es igual a X a la 2 más BX más C. Bueno, podríamos continuar con eso, ¿verdad? Por ejemplo, decir que es cúbico, que es cuártico. Y otra definición que es importante es la del coeficiente principal. Cuando estamos en análisis, en cálculo 2, por ejemplo, hay muchas pruebas que uno se va al coeficiente principal, que es que el que controla el orden del polinomio cuando sea infinito, por ejemplo. Bueno, aquí no vamos a usar límites ni ese comportamiento, pero es bueno ponerle ese nombre. Entonces, si, si el grado de P es n, vamos a decir que A sub n es el coeficiente principal. Principal de P. ¿Eso qué quiere decir? Que P de X es igual a un ANX a la N más términos de menor grado. A eso uno puede decir, bueno, más un G de X, donde el grado de G es que, el que N, o el grado de P. Y aquí cuando digo N, estoy hablando de N un número natural. Entonces, el polinomio 0, podríamos decir que el coeficiente principal es 0 o no hacer referencia al coeficiente principal. En realidad, no está importante si lo definimos o no para el polinomio 0. Necesitamos hablar un poquito de los grados. ¿Qué cumplen los grados? De hecho, este resultado que voy a mencionar ahorita, básicamente lo mencionamos eh, como en la segunda clase, cuando hablamos de espacios vectoriales o de subespacios, que es lo del grado. Entonces, pongámoslo como teorema, un poco más formal. Teorema. Entonces, que para cualesquiera P, Q
fx que cumple ¿qué? Vamos a poner tres cosas con el grado. ¿Qué pasa con el grado de la suma? Es menor o igual que el máximo del grado de P con el grado de Q. Esto ya lo habíamos mencionado antes. El segundo creo que no lo habíamos dicho antes, y es que si el grado de P es distinto al grado de Q, entonces el mayor o igual que está arriba es un igual. Bueno, en realidad vale la pena notar que siempre hay igualdad en uno, a menos de que los coeficientes principales se cancelen, ¿verdad? Es la única forma que el grado baje. O sea, el grado no sube, eso es evidente, pero el grado solo baja si hay cancelaciones. Entonces aquí nos dice, bueno, si el grado es diferente, no puede haber cancelación. Uno tiene un coeficiente principal n, digamos que es el más grande, que no es cero, mientras que el otro, su coeficiente en n, es cero, porque el grado es menor. Entonces no hay cancelación. Y otra propiedad importante es qué pasa con el grado de un producto. Y tenemos que el grado de P por Q termina siendo la suma de los grados el de P y el de Q. Bueno, en la clase anterior les decía que esta era la razón por la que el grado de cero es infinito. Es menos infinito. Porque si P o Q es cero, entonces la suma involucraría un número e infinito negativo. E infinito negativo se come cualquier número. Entonces, por eso es bueno usar esa definición. Esto es muy sencillo de probar. Entonces, básicamente, si n es igual al máximo, bueno, sí, pero si n es igual al máximo del grado de P y Q, entonces tenemos que A sub K igual 0 igual B sub K si K es mayor que N. Y esto claramente implica que el grado, bueno, esto implica, vamos en dos pasos, que A sub K más B sub K es igual a 0, lo cual implica que el grado de P más Q es a lo sumo N, ¿verdad? Todos, o sea, sabemos que no puede ser mayor que N porque no hay coeficientes positivos. Eso sería para Lie. Para el 2, básicamente, digamos que el grado de P es N, que es mayor o igual que el grado de Q. El 2 pone un contexto un poquito más general. Digamos que el máximo es N, donde es el grado de P, y tal vez el de Q, pues puede ser o no cero. Entonces lo que les mencionaba es que A sub N más B sub N es igual a 0 si solo si B sub N es igual a menos A sub N. Entonces, tenemos que A sub N más B sub N es distinto de 0, es lo mismo que decir que el grado de P más Q sería N, ¿verdad? O sea, ya dijimos que su término es a lo sumo N, entonces quememos el grado N, si este coeficiente no es 0, por supuesto que el polinomio no es, va a tener grado N. Y esto ocurre solo si B sub N es igual a menos A sub N. Pero si el grado de Q es menor que N, entonces B sub N es 0 y 0 es diferente de menos A sub N. Y la tercera proposición, bueno, tiene que ver con la suma. Entonces, si el grado de P
es n y el grado de q es m. Entonces digamos que p es una suma de los a sub i's, que q es suma de los b sub k's. Entonces el producto, habíamos dicho que era una suma de c's. Y c sub n, c sub n más m, es la suma desde igual 0 hasta n, esta n más m, de a sub i por b a la n más m menos i. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, a sub i es igual a 0 si i es mayor que n. B sub n más m menos i es igual a 0 si n más m menos i es mayor que m, que es lo mismo que decir n es mayor que i, ¿verdad? ¿Ok? Quiere decir que si i es mayor que n, el producto es 0. Si i es menor que n, el producto es 0. La única forma en la que no sea 0 es cuando i es igual a n. Entonces, en realidad, aquí no solo nos dice que tenemos un coeficiente n más m que no es 0, sino que sabemos que es el producto de los coeficientes principales, ¿no? El coeficiente principal de PQ es el producto de el coeficiente principal de P con el coeficiente principal de Q. Bueno, aquí no hemos terminado en realidad, porque dijimos que el coeficiente n más m no es 0, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con uno mayor? C sub k es igual a la suma desde igual 0, desde igual 0 hasta k de a sub i b sub k menos i. Entonces, si k es mayor que n más m, quiere decir que i es mayor que n o k menos i es mayor que n, ¿verdad? Como suman n más m, algunos dos tienen que ser más grande y esto implica que el producto es 0. Algunos dos va a ser 0. Eso ya nos completa lo del grado. Bueno, dos cosas. Hay una consecuencia muy importante de esto. No necesariamente los grados, sino revisando el producto. Es lo siguiente. F de X no tiene divisores de 0. Esto quiere decir que el producto de P y Q es 0. Entonces P es 0 o Q es 0. Y aquí estamos hablando producto como polinomios, ¿verdad? No estamos evaluando aún. Y eso, bueno, en particular podemos verlo con el grado, ¿verdad? Como los grados se suman, no es posible que nos dé menos infinito estos números naturales. Entonces, es una propiedad muy importante. Bueno, otra cosa que no hemos hablado, inversos. ¿Verdad? Porque en las matrices a veces hay inversos. En las transformaciones lineales es lo mismo. No hay inversos, a menos de que nuestros polinomios sean constantes. P de X es invertible. Sí, solo sí. P de X
es constante y diferente de 0. Porque si es 0, obviamente no es invertible. Y eso tiene que ver con el grado, ¿verdad? Si P por Q es igual a 1, como polinomios, entonces el grado de 1, que es 0, es la suma del grado de P más el grado de Q. Y eso nos diría, bueno, que ambos son 0. Entonces, es una condición que es necesaria, pero claramente es suficiente porque estamos en un cuerpo, ¿verdad? Toda constante, no 0 es invertible. Pero también tenemos una ley de cancelación. Existe ley de cancelación. Y eso es porque si P por Q1 es igual a P por Q2, entonces, y aquí con P distinto de 0, entonces podemos pasar a dividir. Nos queda P por Q1 menos Q2 es igual a 0. Y esto implicaría, bueno, como P no es 0, que Q1 es igual a Q2. Aquí tenemos esa ley de cancelación. Bueno, eso nos da cierto parecido a los enteros, tal vez no tan inmediato. El hecho de que haya ley de cancelación, el hecho de que no haya invertibles, excepto en algunos casos, los enteros, solo hay dos números enteros invertibles, que es el 1 y el menos 1. El otro parecido que tiene con zetas es la divisibilidad. Entonces vamos a hablar un poquito de divisibilidad.